Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Nos pueden escuchar por el 96.5 de FM y por el 1060 de AM. Te saludamos con mucho gusto, Edith Rojas y Ángeles Medina. Y bueno, pues como cada semana agradecemos tu compañía por estas frecuencias radiales en las redes sociales, Facebook y en el canal de YouTube o a través del podcast que está disponible en www.medioradio.edu.mx/ Sexualidad en tu propia voz, mujeres. También nos pueden escuchar en el servicio de iVoox y en Spotify. En estas plataformas nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, Angie, y bienvenidas a Sex Mujeres, a este espacio radiofónico que nos permite dialogar sobre nuestro desarrollo personal y profesional y también de diversos temas que giran en torno a la sexualidad y el papel actual de las mujeres en la sociedad. En el programa de hoy vamos a conversar con una amiga comunicóloga con experiencia en los medios públicos, también es activista y feminista. Acompáñanos, recuerda que la historia de una es la vida de todas. Las mujeres ya somos otras. Transformamos todos los días nuestra realidad y conquistamos libertades que nos fueron negadas durante siglos. La comunicación ha sido fundamental. Los medios y las redes sociodigitales son instrumentos que nos acercan a la información que abre caminos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebra la conquista de derechos y libertades que hemos logrado y que están transformando al mundo. El programa de radio Sexualidad en tu propia voz, mujeres, te invita a celebrar su 4º aniversario este 4 de marzo a las 2 de la tarde en el Centro Cultural José Martí. Conoce a las mujeres que han abierto espacios en la radio para hablar del cuerpo, el placer y la libertad. Rompe el silencio este 4 de marzo a las 2 de la tarde en Doctor Mora número 1, Colonia Centro, Metro y Metrobús Hidalgo. Centro Cultural José Martí. ¡Tú decides! Pues ahí tienen nuestras redes de contacto. El equipo de producción de Sex Mujeres está pendiente de sus mensajes o comentarios. Ustedes nos pueden incluso mandar mensajes de voz y decirnos qué temas les gustaría abordar o qué mujer podría ser parte de esta mesa. Y bueno, mientras esperamos sus comentarios, damos la bienvenida a Angélica Soriano López. Ella es comunicóloga, locutora, conductora, activista y feminista. Cuenta con 13 años de experiencia en radio y en televisión. Fue gerenta de la emisora de radio pública Tropicalísima 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Angélica colabora desde hace más de 7 años en Violeta Radio, la primera radio comunitaria feminista en la Ciudad de México, como locutora, conductora, guionista y productora, así como en campañas especiales y coberturas nacionales e internacionales. También tiene experiencia frente a grupos de mujeres y niñas como conferencista y tallerista en temas de comunicación con perspectiva de género, eliminación de la violencia contra las mujeres,
discriminación y liderazgo femenino. Angélica Soriano, agradecemos tu presencia aquí en Sex Mujeres y la confianza a este espacio para platicar entre amigas, primeramente de cómo ha sido tu desarrollo personal, también profesional, y cómo has madurado pues a lo largo de tu vida, y después, sin dejar tu trayectoria, queremos conversar contigo sobre las vivencias como mujer en torno al ejercicio de la sexualidad. Bienvenida, Angélica. Gracias, querida Edith, querida Ángeles, a nuestra productora Graciela y a todo el equipo que hacen que este programa de radio se haga realidad. Y pues estoy muy contenta. Te comentaba hace un momento que he venido a las instalaciones de Radio Educación, pero no había tenido la oportunidad como tener participación en algún programa, entonces es muy emocionante. Y aparte es muy interesante porque yo suelo estar del lado de ustedes, ¿no? Yo suelo estar entrevistando, sacando como el hilito, y siempre que me entrevistan siempre es así como de, ay, ¿qué digo? No quiero regarla. Un hueco en el estómago. Sí, es muy interesante, pero espero que nunca se me quiten estos nervios. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bienvenida, Angélica. ¿Y qué te parece si iniciamos esta charla? Que nos platiques cuál es tu historia de vida, quién es Angélica Soriano, cuál ha sido su contexto familiar y también el contexto laboral. Híjole, creo que Angélica Soriano se puede contar en muchas historias de mujeres que han nacido en las periferias, que han nacido y que han vivido y crecido en lugares como Iztapalapa, como Nezahualcóyotl, ¿no? Estos lugares que son bien complejos para las mujeres. Vengo pues de una familia pequeña, mi madre y posteriormente mi hermana, pero viviendo siempre con abuelo y con abuela, quien tenían 15 hijos, entonces somos una familia muy grande, en donde está mucho este tema de usos y costumbres, de los 15 años, y del que no te acerques al tío porque ya tomadito se pone muy intenso, como estas violencias, ¿no? Desde muy chiquita, pues he sacado la garra, le decía a Edith hace también unos momentos, desde los 13 años yo estoy chambeando, estoy tras la chuleta, como lo decimos, soy una mujer barrial, soy una mujer que no está peleada con la academia, pero que sí mucha de mi educación y mucha de mi formación y de mi fuerza, pues se ha adquirido en el barrio, ¿no? Con otras mujeres que vivimos historias similares. Soy una mujer pues pachanguera, ¿no? Le encanta estar en los espacios públicos, me gusta mucho ocupar los espacios públicos porque es nuestro derecho, y pues nada, también me gusta ser escuchada porque de un tiempo para acá empiezo a ponerle nombre a un montón de incomodidades, de injusticias, de cosas que no me gustaban, como eso, ¿no? ¿Por qué no me tengo que acercar a mi tío? ¿Por qué siguen siendo estos secretos familiares que son bien recurrentes en muchas familias, ¿no? Pero también es entender a una madre que también es parte de este sistema en donde te dicen que no debes de decir las cosas, en donde pues hay que ser discreta, no hay que solamente incomodar. cuidar a tus hijas e hijos. Exacto, una abuela que nos dio amor de una manera increíble, pero que también decidió que tal vez no tuvo opción en ese momento de compartir su vida con otro hombre que no estuviera muy cercano al alcoholismo y demás. No con esto quiero decir que nuestra vida fue terrible, no, pero sí, esto sí marca de forma importante, no solamente a mí, sino a todas las mujeres que viven conmigo, que vivieron conmigo, mis tías, mis primas, mis sobrinas, etcétera, y eso es un poco, ¿no? Un poco de lo que yo vivo. Ya por ahí de mis 15 años tengo una situación de violencia muy cercana, violencia sexual. No hubo una agresión sexual como tal, pero sí hubieron ahí situaciones, y esto a mis 15 años me dice, vamos. La vida no es como te habían dicho, mi reina, tienes que ser fuerte, y de ahí, bueno, un montón de situaciones, pues estar todo el tiempo como intentándome rescatar de las múltiples agresiones que habían en la calle, yendo aquí, yendo allá. Posteriormente, después ya medio me tranquilizo, no sé qué sucede, me aviento a estudiar la preparatoria, que me la paga uno de mis tíos, que después muere, algo que me marca brutalmente.
y otra vez me voy al relajo, etcétera, hasta que después me voy a la universidad y posteriormente encuentro el tema del feminismo. Para antes de entrar al feminismo, empiezo con el tema de los derechos estudiantiles, después los derechos humanos, etcétera. Esa ha sido mi historia, para posteriormente llegar al feminismo y ponerle nombre a todo eso que como lo decía hace rato, me causaba molestia, sobre todo mucha molestia. Yo estaba muy enojada, pero que ahorita me ha llevado a conectar con el tema del descanso, con el tema de la ternura, con el tema del acompañamiento con otras mujeres, con el tema también de poderme proteger, de poderme apapachar. Entonces ha sido un camino muy interesante. Me ha permitido acompañarme con otras mujeres, conocer una diversidad increíble de vidas, de pensamientos, de cómo se perciben, de cómo ocupan espacios, tanto en lo privado como en lo público. De repente, sí, por supuesto, ser esa mujer que juzga y dice, pero ¿por qué no se va de ahí? ¿Pero por qué no pone altos? Y de repente voltear y decir, aguas, ¿no? Porque como se vio, te viste. Y entonces acompañar y entonces decir, pues vamos a ver cómo le hacemos. Y también algo muy importante, también dejarme acompañar. Ha sido bien interesante porque de repente somos aquellas las que te echamos la mano, solucionamos, apoyamos, y una pues de repente está como en la cuerda floja, ¿no? Entonces eso es un poquito de mi historia. Ya para la universidad estoy así de ¿qué hago? A mí se me ha dado mucho la palabra, yo siempre estoy cotorreando, siempre estoy hablando con la gente. Y dije, ok, locución. Me prende mucho locución y de ahí para acá es desde la primera vez que agarré un micrófono para hacer un demo cuando tuve un curso en MBC Radio, y de ahí Radio y Televisión Mexiquense, y de ahí todas las pequeñas y grandes participaciones que hice. Dije, esto quiero hacer toda mi vida. Quiero estar en un micrófono y no necesariamente para poner mi historia, que es importante, sino para que todas podamos decir nuestra historia con nuestra propia voz. Porque también se ha hablado mucho de, las voces, hay que darle voz a ella, o yo voy a hablar por ella. No, creo que todas necesitamos, merecemos y tenemos el derecho de nombrar nuestra historia de pe a pa, desde la propia voz. Entonces eso me ha parecido muy interesante porque conectas, porque haces puentes de comunicación, porque haces amigas, porque haces aliadas, pero también dices, mira, hermana, contigo no compartimos ideas, mira, mejor tú por tu camino, yo por el mío. Y creo que eso, la palabra me ha llevado a un montón de lugares, también a través de mi trabajo, ocupar otros espacios, y pues nada, me encanta platicar, me encanta compartir, me encanta conectar. Wow, una vida bastante intensa, pero además muy interesante esto que comentas. Muchas mujeres decimos que el feminismo de una u otra manera nos salva en algún momento de nuestra vida para entender estas cosas que nos molestan, pero que a veces no sabemos nombrar, y que ahí es donde comenzamos pues a darnos cuenta no solo de nuestra realidad, sino también de la realidad que enfrentan millones de mujeres en el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y aguas, no con esto vamos a justificar, creo que la violencia no se puede justificar de ninguna manera, pero creo que sí es importante ser empáticas y cuestionarnos, ¿no? O sea, desde algo tan simple como la señora que te está metiendo el codo en el metro, ¿no? Como justo algún tipo de violencia de parte de tu jefa, alguna compañera, no sé, en casa, pero también por parte de nuestros compañeros o las personas con que nos relacionemos sexoafectivamente, hombres, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros tíos. Creo que es importante, y sí, querida, creo que el feminismo nos da a muchas un glosario repleto de sentires. Sí, de encontrar respuesta a las cosas que nos cuestionábamos y que nos hacían enojar en un momento en el que todavía no maduramos en nuestra personalidad y también en el ámbito pues de la escuela y de lo profesional. Hay algo que mencionas, Angélica, que tiene que ver con la voz, y que en los medios siempre se dice es que hay que darle voz, ¿no?, a tales sectores. Todas las personas tenemos voz. Lo que necesitamos son esos medios para que se escuchen, ¿no? Entonces, precisamente, Sex Mujeres, desde que inició esta etapa, el objetivo
es que mujeres como tú, mujeres como las que nos están escuchando, mujeres que son de a pie, que se dedican a una profesión o a un oficio, tengan el espacio para que vengan a compartir esas experiencias, y nos damos cuenta que en algún momento de esa historia que ustedes nos cuentan, que nos narran aquí, coincidimos, ¿no? En dónde crecimos, no sé dónde hayas nacido tú. Por ejemplo, yo nací en el Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, totalmente en la periferia, ya pegada al municipio de Chimalhuacán, entonces donde toda la vida es gris, ¿no? Por donde voltees a ver, es gris, y sí, eso se vuelve complejo para una niña, para una mujer. Estamos hablando de los 90s, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que visibilicemos esas cosas que se viven en nuestro mundo, pero que son otro mundo que no logramos comprender. Ahora, quiero conocer, que nos platiques, Angélica, en ese momento también cuáles eran pues tus referentes. Ya sabemos que está tu madre, tu abuela, las primas, las tías, pero ¿qué referentes había a tu alrededor, o que tú empatizaras con esos pensamientos o esa ideología, y que hasta el momento ahorita, pues bueno, sigues conociendo más mujeres, pero quiénes son tu fuente de inspiración para que hayas decidido ser comunicadora? Pues mira, como tal, creo que las fuentes más cercanas de inspiración fueron mi madre y mi abuela de mucho amor y mi madre de mucha fuerza, pero como tal para temas de estudio no tuve referentes, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba creciendo yo decía, como quién me quiero ver. Yo me imaginaba en un cuarto con muchos espejos, y que en todos los espejos pues estaban todas las mujeres que conozco, mi mamá, mi abuela, mis tías, ¿no? Y yo decía, a ver, y yo decía, ninguna, o sea, no quiero verme como ninguna, y nunca lo hice desde un desdén de, ay, no, o sea, no, pero yo decía, es que no, o sea, no conecto. La verdad es de que yo empiezo a ponerle nombre a muchas cosas, yo ya muy grande. Yo admiro mucho a muchas mujeres jóvenes y también no tan jóvenes, que nacieron, como decimos, en cuna feminista, ¿no? Porque desde muy chiquitas ya saben y van y detectan, pero una se va haciendo con el tiempo, con los pasos, con el camino, con la tierra, con las piedras en los zapatos, y llega un momento en que ya no sabes en qué ocasión le vas poniendo el nombre, ¿no? Yo lo que no quería eran como esas referencias, y no porque fueran malas, sino porque yo desde muy chica sabía que no quería tener hijos, que yo quería andar muy libre, que yo quería andar viajando, que es algo que hago mucho, y creo que las referencias que tuve fueron los hombres con los que viví, ¿no? Que ellos hacían y deshacían, que si querían chambear, pues chambeaban y generaban una lana, y se iban a cotorrear y después regresaban. O sea, era mucha libertad para los hombres de mi casa. Yo me crié con 4 o 5 hombres, mi abuelo y los 4 hermanos de mi madre, los más chicos, que eran un verdadero relajo. Yo me iba a pistear con mis tíos a las cantinas, ¿no? O sea, yo hasta cierto momento decía mi abuela, es que tú eres un cabroncillo. Y yo, pues abuela, o sea, mi madre trabajando también en la fiesta, porque también a mi mamá le encanta. O sea, mi mamá baila hasta las mañanitas, ¿no? Vengo de una familia muy fiestera. Mis tíos, mi madre se iban a bailar a las rejas allá en Estados Unidos, en el Estado de México, entonces siempre ha habido fiesta en mi casa. Y era mucho de fiesta, obviamente el tema de las adicciones, el alcoholismo, que pues es una adicción, ¿no? Está regulada y demás, pero pues es una adicción. Entonces yo estaba muy cercana a todo eso, y yo quería eso, yo quería la libertad de mis tíos, ¿no? Que ellos podían hacer todo, que ellos podían llegar a las 2, 3 de la mañana. Hubo un momento en que, por supuesto, pues sí, me perdí un poco en el tema de consumir pues cosas que no me hacían bien, ¿no? Tomaba mucho y demás. No sé, milagro, no me pasó nada, pero bueno, tuve que salir de ahí. Creo que mi madre luego me dice, es que te descuidé, etcétera, muchas cosas que de repente las mamás dicen que yo nunca voy a comprender, pero que yo le digo, pues al final del día me diste las herramientas y tengo los cimientos. Si no, creo que sí me hubiese ido a la fregada, ¿no? Si me hubiese quemado con el fuego que estuve pisando. Entonces, creo que esos fueron los referentes. Ya para el tema de la comunicación, la verdad es de que no
no tengo un referente, solamente dije, me encanta hablar, me encanta el chisme, me gusta mucho platicar, creo que tengo a veces cierta jiribilla, te decía que soy muy pelada también, obviamente aquí voy a ser muy prudente, pero soy muy pelada, me gusta mucho cotorrear, entonces eso fue cuando dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque para esto, cuando yo salgo de la secundaria, que me pierdo mucho por todo lo que sucede en casa, me pierdo, entro a una depresión, me quedo en casa, hay muchas cosas que pasan, yo subo de peso para no ser vista, etcétera, deciden por mí que iba a estudiar y yo soy contadora. Así que si ustedes necesitan una contadora, conmigo no, pero soy contadora, entonces también dije, yo ya no quiero que decidan por mí, aunque yo esté en el hoyo. Entonces empiezo así como, a ver, esto, el otro, y pues así llegué a la comunicación, o sea, así, literal, me gusta chismear. Lo interesante de toda tu historia y de no tener como tal un referente, aunque como bien lo dices, pues es tu referente de una u otra manera son los hombres, esta libertad que tenían los hombres, es que encontraste el camino. Y creo que esa historia se asemeja a muchas historias de otras mujeres que sin tener un referente, por eso yo decía esto que dicen que el feminismo nos salva, ¿no? Porque en algún momento de la vida, y más cuando somos chicas, pues perdemos el rumbo o en esta búsqueda de libertad caemos en esta libertad mal entendida, ¿no? En esto nos ponemos en riesgo quizá porque no somos un hombre, ¿no? Pero queremos hacer lo mismo que los hombres en ese sentido, que ya después este asunto del feminismo nos va ubicando, ¿no? En esta libertad que tenemos como mujeres que a veces no entendemos de esa manera y vamos a seguir platicando de todo esto, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar De Curvo Cuerpo de Las Áñez. Una canción sobre mujeres. Si tu mirada fuera más honda y atravesara mi pecho, no habría pedazo de piel que esconda. Si adivinaras mis miedos, si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué planes tengo y no los dieras por hecho, si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo, si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Quiero tener los hijos que quiera, sean de carne o de pelos. Quiero poder hasta lo más obvio y no llamarlo un derecho. Quiero pasar por el lado fácil de elegir lo que quiero. Quiero saber lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa
Ustedes acaban de escuchar De Curvo Cuerpo a cargo de Las Áñez. Las invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Sexprovoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También ustedes pueden escribirnos al teléfono de WhatsApp que tenemos disponible, el 5512-332915. Nosotras continuamos conversando con Angélica Soriano López, comunicóloga con 13 años de experiencia en los medios de comunicación públicos. Ella es activista y feminista y estamos platicando de su desarrollo en el ámbito de la comunicación y de su crecimiento personal a partir de esta gran labor que pues es la comunicación. Y nos quedábamos ahí conversando antes de escuchar esta rola de cómo ha sido tu formación, Angélica, y que también queremos que nos platiques sobre todo el trabajo que has hecho en los medios públicos, sobre todo pues los últimos años que estuviste en la Tropicalísima, y conocer también cuál es el papel de las mujeres en estos medios públicos. Claro que sí, querida. Pues sí, la verdad es de que ahorita que nos fuimos a Rolita se puso intensa la charla de este lado. Estábamos, oye, sí es cierto. Hay muchas cosas que nos atraviesan, es súper interesante y son muy importantes estos espacios. Y estos espacios también llevarlos a la comunicación, ¿no? Yo comienzo con mi trabajo en la Secretaría de Cultura hace muchos años, porque hago ahí mi servicio social. En esos tiempos yo ni la perspectiva de género la traía, ni derechos humanos, nada. Pero sí traía mucho el tema y el contacto con pues el interior de la República, otros estados en donde me llama mucho la atención viajar, etcétera. Hice algunos otros proyectos con comunicación social. De ahí empiezo a hacer talleres, empiezo a tallerear con algunas mujeres, me paso al Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, que es el IAPA, está acá por Mixcoac. Ahí trabajo en el área de comunicación, pero no empiezo a hacer como cosas que me llenen. Entonces, ahí es cuando empiezo a arrancar un proyecto en ciudadradio.mx, que ustedes lo pueden encontrar así, en plataformas que es de internet. Hay un amigo que estuvimos en la universidad, me dice, oye, lleva ahí él mucho tiempo con su programa, él es de música, y me dice, ¿no te interesaría aventar un proyecto, etcétera? Es cuando empiezo con el tema de los derechos humanos y del feminismo y digo, jalo. Entonces es mi primer como proyecto grande, ¿no? Que va pues hecho por mí de pe a pa y que aceptan en esa plataforma. Entonces digo, sí, esto es lo que se requiere, ¿no? Empiezo a tener acercamiento con muchas mujeres, estuve también trabajando, tuve la oportunidad de estar trabajando con las madres buscadoras, con las madres de los 43, son 43, ¿verdad? Sí. De Ayotzinapa y otros proyectos importantísimos, y ese proyecto fue literalmente el que me sostuvo. De ahí salgo, empiezo también a tallerear, se viene el oscuro agujero en nuestras vidas, que es el COVID, ¿no? Y de ahí pues tallereando, y me da mucha risa porque empiezo a decirles, ¿saben qué? Amigas comunicólogas, ya voy a trabajar en serio. Si alguien sabe de algo, pues échenmelo. Y literalmente así fue, empecé a aventar currículums y demás, y una de ellas, que es mi querida maestra María Eugenia Chávez, me dice, oye, están solicitando a alguien en el IMER. Y yo, pues jalo, ¿qué es? ¿Quién sabe? Yo sí, aviento mi currículum, no, que es en IMER Oaxaca. No, está bien, yo me voy, ya les he mencionado que me gusta mucho viajar, yo me voy. Después, no, que es en IMER aquí Ciudad de México. Ah, bueno, está bien. Dije que sí, seguí haciendo mis cosas, aventé mi currículum. Después de un tiempo me habla mi anterior director y me dicen, oye, te proponemos la gerencia de Tropicalísima. Y yo, casualmente la acepto. Entonces ya la acepté, y la verdad es que ha sido uno de los grandes retos en mi vida, porque es una emisora de música tropical muy bien posicionada en el tema musical, pero le hacía falta todo el tema de perspectiva y de género, ¿no? Como muchos géneros musicales son abanderados por hombres, de este lado también, pero aparte el tema de la cosificación de las mujeres, el tema de los dineros, hay muchas mujeres al frente de proyectos musicales tropicales que llegan y dicen con el empresario, con quien sea, que el empresario se voltea con el bajista, con el baterista a negociar. Y las mujeres que son las que están al frente, pues, al lado, ¿no? Nada más verse bonitas, o si se acercan, en muchas ocasiones, no en todas, pues es para invitarlas a salir y demás. O sea, estaba medio denso. Entonces,
Pues yo cuando llegué dije, no, pues está bien padre, pero ¿qué empezamos a hacer? Y a los 6 meses empiezo a aventar la primera convocatoria, que es la Tropi Jam, en donde hacemos una fusión con una productora que se llama Jam de Morras, creo que ahorita están en break o en algo así. Yo les dije, manas, tenemos que decirles a las mujeres en la música tropical que Tropicalísima está para todas, todos y todes. Empezamos a aventar una convocatoria, nos fue espectacular, obviamente. Sí, hicimos medio trampita, ¿no? Así de que fusiones, cáiganle. O sea, fue muy interesante porque de una convocatoria sacamos 3, que también como equipos, tanto de Tropicalísima como de la Jam, nos hicieron pulir un montón de situaciones. No puede entrar todo el mundo, pero sí debemos tener un margen. Y algo que nos pareció muy interesante fue que en una ocasión de una agrupación nos llega el tema de que uno de sus músicos estuvo en el tendedero de la UAM por temas de violencia. Y fue así cuando dijimos, ¿qué vamos a hacer, güey? No nos habíamos puesto a pensar qué onda con la violencia dentro de los músicos que están participando. Fue todo un tema. Nos quisimos acercar a las compañeras porque lo abanderaban 2 mujeres. Ellas nos dijeron que no les interesaba incluso participar en el proyecto y salieron. Lo que nos hizo echarle lápiz de nuevo a la convocatoria, a la última que hicimos, pues para intentar como también crear espacios seguros. Eso era importante, ¿no? Que también las artistas pudiesen estar en ciertos momentos juntas con los compañeros músicos y que fuese lo más seguro. Entonces, desde que yo llegué a Tropicalísima fue un reto muy interesante porque no era hacer la música tropical o no eran tener espacios de encuentros de artistas, no más porque sí, no más para que las audiencias nos escucharan, no, era entregarles nuevas propuestas a las audiencias, con nuevos discursos, con estas fusiones, porque aparte la emisora tiene audiencias muy específicas. Tiene horario de Rigo Tobar, tiene horario de La Santanera, de La Matancera, estas rolas que yo las escuchaba y decía, ¡santo! Sí. ¡Santo! ¿No? Que ahí hacíamos una negociación con las audiencias. No, es que quiero la del Testamento. Oiga, ¿qué le parece si le echamos otra? Porque esa la acabamos de poner, ¿no? Porque ella escuchó lo que dice, o la de Mata, las de La Matancera. Oiga, pues es que, no, la verdad es que fue un gran reto esa emisora, ¿no? Posteriormente, pues la llevamos a otro nivel, ¿no? Salir con la emisora ya con una postura muy fija de hacer proyectos, pues en donde pudiesen entrar incluso cumbia, en lenguas originarias, ¿no? Poder estar con mujeres en espacios públicos hablando de otras cosas. Ya posteriormente, uno de los últimos proyectos que hice el año pasado fue una serie de programas con Capital 21 en donde se visibilizó el trabajo de 4 agrupaciones de música tropical. Hicimos una serie de televisión con Capital 21, todo un reto, más de 80 locaciones, grabaciones y fue así, estudios B, grabaciones en cabina, grabaciones en calle, y cerramos con un espectacular evento en la explanada de la alcaldía de Iztapalapa, el 25N. Fue una gran lucha por parte de las artistas, por parte de Capital 21, por supuesto, por parte de Tropicalísima. Hay un montón de personas que se aliaron, la alcaldesa de la alcaldía, valga la redundancia, el equipo de comunicación y de cultura de Iztapalapa, que son brutales. O sea, mis respetos, son de choque esas personas, caray. La verdad es que nos fue muy bien, nos fue muy, muy bien, y ha sido eso, ¿no? Como tratar de decirle a nuestras audiencias en una emisora que prácticamente el 90% es de escucha, decirle, tenemos cosas distintas para ustedes, ¿no? Abrimos un espacio que se llama Desnudando Tabús, en donde hablamos de infancias trans, ¿no? Hablamos de sexualidad en personas adultas, de la viudez, y que luego, una vez llevamos a una de mis exmaestras que hace stand-up, feminista, y andaba hablando que si la virgencita era poliamorosa, no, traíamos un relajo. Nos habló una señora así súper atacada, que obviamente respetamos muchísimo, y decíamos, escúchenos, ¿no? Denos la oportunidad de escuchar a nuestras invitadas, y creo que eso es importante, porque no era con el afán de molestar, sino de crear
esta cosquillita de decir, ¿qué está pasando en la radio? ¿Qué está pasando en Tropicalísima? Que esto antes no se escuchaba, esto antes no se hablaba. E invitar a las audiencias a la conversación. Entonces, me parece increíble. Algo que también me parece muy importante, queridas, es de que no solamente es importante que una mujer esté ocupando estos espacios, esté tomando decisiones, es muy importante quién también las ejecuta. No, o sea, las personas que tomamos decisiones no necesariamente las ejecutamos, ¿no? Entonces, si cuentas con un equipo que por lo menos esté abierto a probar también otras cosas, a crear otras cosas, a escuchar otras propuestas de la jefa loca feminista, creo que también se puede acercar a las audiencias, hablando de radio específicamente, a otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Yo en los 4 años y medio que estuve al frente de 2 equipos. Yo cuando llego, me dan la frecuencia, o estuve al frente de la frecuencia 1350, y después cambiamos de frecuencias con la 660. 660 era Radio Ciudadana, que próximamente, o ya prácticamente es Luciérnagas. Por favor, escúchenla, está haciendo mi querida Claudia Ortigosa, gerenta de la emisora, cosas espectaculares, y aparte es una maestraza. Entonces cambiamos las frecuencias. Yo me llevo a un equipo que, pues, porque aparte se fue el equipo, un equipo que estaba sensibilizado. Entonces era más fácil, pero a ellos y a ellas les causaba shock porque las audiencias de Tropi no están sensibilizadas, ¿no? Entonces de repente es que están pidiendo esta rola y fue como muy interesante el proceso. Ya después nos agarramos la onda, dijimos, a ver, vamos a sacarnos manuales. Prácticamente empecé a acercarme al equipo, qué nos está funcionando, qué no, qué hacemos. Creo que es muy importante también escuchar a las personas con las que trabajas y pues de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces eso es muy importante. También hubiera una apertura por parte de las 2 administraciones con las que trabajé. Con ambas trabajé muy poco tiempo, pero había mucha apertura. La verdad es que yo llegaba con ideas bien locas, así de, oye jefe, se me acaba de ocurrir, y decían, bueno, está bien. No hubo resistencia ni en una esta transformación. No, fíjate que no. Actualmente está Fernando Chamizo en la dirección del IMER. Y la verdad es que yo le dije, jefe, a mí me encantó trabajar con usted porque pues no había no. Al contrario, está pasando por el IMER, en general está pasando por una transformación muy interesante. Creo que les va a ir espectacular. Obviamente hay muchas cosas que rodean una transformación o un cambio, podemos decirlo, pero creo que vienen grandes cosas para el instituto, ¿no? Y esto quiero decir que abarca desde las personas que trabajan en él como las audiencias que escuchan, ¿no? Los cambios tal vez no siempre van a ser buenos o no nos van a gustar a todas las personas, pero creo que desde donde estamos situadas, pues debemos de saber si tenemos la opción de cambiarle al programa, de quedarnos o de quedarnos a trabajar ahí o de movernos de trabajo. Creo que siempre es como tener una opción. Creo que eso es importante y creo que trabajar en la radio pública es saber que siempre somos una opción. O sea, salimos de este tema de lo comercial, lo que siempre te están diciendo que debes de escuchar. Hay propuestas siempre muy interesantes y creo que eso es un poquito de lo que transité también. Estuvimos haciendo podcast, bueno, eso ya lo hice yo como persona, como gerenta, que no estaba dentro de mis funciones, pero fue un proyecto que empezó, que nos echamos un podcast que se llama En Voz Alta, Construyendo Conciencias, que fue una colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia, y algo que me invitaron así de, ay, mira, tú que no estás haciendo nada, échate un podcast, me eché 4 temporadas, entonces sí fue muy complejo, porque pues hacerte una emisora y luego unos podcasts fue complejo, pero también conocí un montón de personas que yo hablé con ellas, que algunas yo las admiraba y de repente tuve la oportunidad de tenerlas enfrente y así de casi tomar nota. Entonces me pareció muy interesante, pero bueno, eso es un poquito de lo que hemos hecho. Creo que hicimos mucho trabajo con las audiencias en decirles que sí somos una buena opción, ¿no? No solamente como emisora, tuve la oportunidad de también
visibilizar al instituto completo, no solamente a Tropi, y creo que también esa es una gran oportunidad porque estamos haciendo cosas muy importantes y porque al final del día a veces nada más se ve el nombre de alguien, pero somos muchas personas trabajando y muchísimas personas, en serio. Creo que por eso hay tanta gente que lleva tantos años en el instituto, porque el instituto es mágico. O sea, tiene obviamente sus pros y sus contras, pero creo que es un espacio en donde sí puedes crear, en donde a mí, mi historia es, sí pude crear, sí pude proponer, sí me pude arriesgar, sí pude meter la pata, ¿no? Porque obviamente si no, no hubiese aprendido, pero sí pude dejar un proyecto muy encaminado a lo que busca actualmente pues la administración, ¿no? Sí, que es la diferencia de los medios públicos, que sí tiene cabida todo este tipo de temáticas y en específico el feminismo, o que las mujeres estén proponiendo otras narrativas justamente para cambiar todo lo que nos ha permeado y que tiene que ver con todas las violencias que se atraviesan en nuestra vida cotidiana. Y lo hemos mencionado que la música, al ser pues una manifestación cultural que da cuenta de un proceso histórico y de un contexto social, es sumamente importante que también estemos abiertas y abiertos a esos cambios, ¿no? Como lo mencionas tú, esta música que te pedían, ¿no? Que de la Matancera y bueno, todas estas agrupaciones que sabemos que se han hecho muy famosas por formar parte de la radio comercial. Si nos ponemos a analizar las canciones, claro, por supuesto, están cargadas de muchas cosas que tienen que ver con la violencia, ¿no? Entonces, qué afortunado es que pues los medios públicos, y en específico hablando de lo que nos toca, que es la radio, tenga esa apertura. Claro, va a haber, va a haber resistencia al cambio por parte de las audiencias, eso es una realidad, como también por parte de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Pero creo que lo importante es eso, el que tengamos la oportunidad de experimentar y no quedarnos en si lo hubiera hecho. Entonces, esto que nos comentas, Angélica, tiene que ver con todo ese proceso de crecimiento y de lo que pueden aportar las mujeres en los medios de comunicación. Y vamos a retomar la conversación con Angélica, pero por lo pronto queremos dejarlas escuchando nuestra segunda propuesta musical, que se llama Buen Camino, a cargo de Laura Murcia. El misterio que una noche me condujo a tu destino, recorre un largo camino, mientras tú viajas en coche. El misterio que una noche me condujo a tu destino, recorre un largo camino, mientras tú viajas en coche. La quietud con que apaciguo estas ansias, porque las grandes distancias se caminan con virtud. Fue el amor lo que me trajo, buen camino ha de llevarse a cruzar esta avenida. El amor como la vida, buen camino ha de llevarse, es un sendero de atajos, buen camino ha de llevarse, fue el amor lo que me trajo, buen camino ha de llevarse, a cruzar esta avenida, buen camino ha de llevarse, y el amor como la vida, buen camino ha de llevarse, es un sendero de atajos, buen camino ha de llevarse. Nuestro sueño es el paisaje de este trayecto sinuoso, y cuando un sueño es hermoso, largo y nocturno es el viaje.
cruzaré esta avenida. Buen camino ha de llevarte. Y el amor como la vida. Buen camino ha de llevarte. Es un sendero de atajo. Buen camino ha de llevarte. Buen camino ha de llevarte. Buen camino ha de llevarte. Pues acabamos de escuchar Buen Camino de Laura Murcia. Seguimos aquí conversando con Angélica Soriano López, comunicóloga con 13 años de experiencia en los medios de comunicación públicos, activista y feminista. Ya nos platicabas de esta gran experiencia en Tropicalísima, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Pero también, antes de concluir este programa, quisiéramos que nos platicaras sobre tu experiencia en la primer radio feminista aquí en la Ciudad de México, que fue Violeta Radio, este proyecto que ha sido atravesado también por muchas situaciones que dentro de esta, pues digamos, de esta idea del feminismo no tendrían que haber estado por ahí, pero bueno, ha pasado por muchas cosas. Ahorita está en una situación de indefinición, pero platícanos tu experiencia en esta radio y sobre todo lo importante que es la atención a las audiencias en estos proyectos. Ya tuviste una experiencia con Tropicalísima, pero ¿qué fue lo que sucedió con Violeta Radio? Pues mira, querida, como justo lo mencionas, creo que la relevancia de Violeta Radio es más grande de lo que se pudiese pensar. O sea, tener una primera radio comunitaria feminista en la Ciudad de México es una parteaguas en la comunicación. Y no solamente en la Ciudad de México, sino en otras partes del mundo, ¿no? Creo que el trabajo que se hizo y que abanderó María Eugenia Chávez, quien es la que prácticamente hizo todo el proyecto, ya para justo de ahí pasar con el tema de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicarse, fue importante. Bien dices, hubieron una serie de situaciones que, por cierto, al inicio ustedes decían que si teníamos alguna sugerencia para que invitaran a alguien, creo que sería bastante importante que mi querida Maru estuviera por acá para que ella pudiese expresar lo que está sucediendo, porque ella, pues, como cabeza de Violeta Radio, este grupo de mujeres que estamos comunicando, pues tiene una visión mucho más clara, tiene unas palabras mucho más claras, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la tengan por acá, manas. Claro que Pero sí. bueno, la relevancia es muchísima, ¿no? Porque hace un momento lo platicábamos, sí, los medios de comunicación abren espacios para otras opciones, pero no para todas. Y yo creo que las radios comunitarias sí hay una cavidad para todas las voces, ¿no? Y creo que comunicar, no necesariamente incluso siendo una mujer comunicadora, hay muchas mujeres que están en diversas radios comunitarias que no son comunicadoras, ¿no? Pero sí son defensoras de derechos humanos, pero sí están al frente de alguna casa, son personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad y tienen el derecho, por supuesto, ¿no?, de compartir saberes, de compartir historias y también al mismo tiempo conectar con otras historias y con otras mujeres es importantísimo. Entonces, sí, ahorita la frecuencia es la que fue de vuelta, espero no estar diciendo alguna información equívoca, pero la frecuencia es la que fue de vuelta a la alianza. Posteriormente se están revisando algunas cosas por parte de Maru y Cipam, que es parte de, y pues el colectivo de Violeta Radio, pues seguimos trabajando para continuar informando de una forma distinta. Pues sí, porque las mujeres tenemos derecho a la comunicación y a la información, y platicar de estas iniciativas es importante. Vamos a tomar en cuenta esta sugerencia que nos hace Angélica de invitar a María Eugenia y que próximamente platiquemos de Violeta Radio, pues para conocer esta situación actual y cuándo vamos a poder escuchar en esta frecuencia del 106.1 de FM, que fue de vuelta. Y pues bueno, queremos agradecerte esta charla tan amena, Angélica, que nos hayas compartido
compartido tu historia, tu crecimiento, tu vida, tus experiencias, y esperemos que te vaya muy bien en este nuevo proyecto que emprendes, y cuando estés de vuelta tenerte aquí en Sex Mujeres para que nos platiques cómo te fue por allá. Muchísimas gracias querida Ángeles, Edith, Graciela, un gusto, no tenía el placer de conocerte, a todo el equipo, a todas las audiencias, y pues nada, yo encantada, y sí, al regreso seguramente seguiremos haciendo radio. Muchísimas gracias. Claro que sí, y mientras tanto rápidamente tus redes sociales por si alguien de quienes nos está escuchando quisiera entrar en contacto contigo. Pues me encuentran como la Angélica Soriano, así, literal, como en el barrio se dice la María, la Juana, la Angélica Soriano, estoy en Facebook, Instagram y antes X. Pues muchísimas gracias, Angélica, nos encontramos próximamente, y mientras tanto pues vamos a presentar a ustedes esta sección de Mujeres en la Historia a cargo de Michelle Solano. Mujeres en la Historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. Me llamo Aurora Reyes Flores. Nací en 1908 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, un pueblo minero donde una aprende pronto que la vida no siempre es justa, pero que el silencio tampoco es opción. Llegué muy joven a la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí conocí a Frida Kahlo. Con el tiempo nos hicimos tan amigas que hasta años después la pinté frente a un espejo. Tal vez porque ambas sabíamos muy bien que mirarse de frente es un acto de valentía. No duré mucho ahí. Me expulsaron por razones políticas. Dijeron que era conflictiva, que no obedecía. No sería la última vez que escucharía eso. Pasé por la Academia de San Carlos, pero al final terminé formándome y estudiando sola, leyendo, observando, trabajando. Me hice maestra y lo fui durante 37 años, en primarias, en escuelas prevocacionales. En el aula entendí que enseñar artes no es solo hablar de formas y colores, sino aprender a mirar y a preguntar. Participé en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR. Ahí confirmé algo que ya intuía. El arte no está separado de la vida ni de las injusticias. Ahí empecé a acompañar luchas campesinas, defendí los derechos de las maestras, impulsamos guarderías para las hijas y los hijos de mujeres trabajadoras, porque ninguna mujer debería elegir entre criar y trabajar. Pinté murales cuando casi ninguna mujer lo hacía. Fui la primera muralista mexicana. Quise dejar constancia de una violencia que muchos en mi época prefirieron no ver. También pinté la historia del país desde mi propia mirada, con sus conflictos, sus heridas, sus búsquedas. Y cuando los muros no alcanzaban, escribí poesía. Ahí quedaron mis preguntas sobre la patria, la mujer, la memoria. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. En el 68 estuve del lado de las y los estudiantes. No podía ser de otro modo. La represión no se explica, se nombra. Una de nuestras compañeras más comprometidas y más combatidas en esta lucha. Una tarde tocaron a mi puerta. Era Luis Echeverría. Me dijo que querían ofrecerme la dirección de Bellas Artes, que sería la primera mujer en ocupar ese cargo. Le respondí algo simple: yo no hago tratos con asesinos. Cerré la puerta. Nunca volvieron a llamarme. Ese gesto tuvo un precio: el silencio, el olvido. Morí en 1985 en la Ciudad de México. Mis murales sobreviven. Mis libros esperan nuevas lectoras y lectores. Mientras alguien escuche esta historia, mientras una mujer se reconozca en ella, sigo aquí. Amar la libertad no es una consigna, es una forma de vivir.
Escucharon nuestra sección Mujeres en la Historia a cargo de Michelle Solano, en esta ocasión dedicada a Aurora Reyes, escritora, activista y muralista, y pues como ella lo decía, amo por encima de todo la libertad, y la cual plasmó en cada uno de sus trabajos, y que es trascendental que le estemos conociendo y mencionando en este programa, porque creo que no se le ha dado el reconocimiento como la brillante muralista que es, y representando no solamente a México, sino a América Latina. Así es, Edith, y pues bueno, este es el objetivo de esta sección Mujeres en la Historia. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, les recordamos que si quieren volver a escuchar este programa o compartir los contenidos, pueden ingresar al sitio www.e-medioradio.edu.mx. También en Spotify nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Pueden descargar el podcast o también pueden buscar la transmisión vía Facebook. En esta red oficial nos encuentras como Sex Pro Voz Oficial. Agradecemos tu escucha a esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 22 horas y en el 1060 de AM, y los jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Ángeles Medina y Edith Rojas. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón. Participamos Alejandro Ramírez, Michelle Solano, Guille Bernal, Fernando Rojas y Frida Altamirano. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.